punto mm, más llamativo es que es un año electoral con todo lo que eso implica, pero un año electoral, otros años electorales, el panorama pareciera estar más abierto, quizás pues más fácil, pero este año electoral todo es una gran incógnita. Y como en nuestro país desde hace muchísimo tiempo, más de 20 años, la economía está impactada por la política, siempre lo está, pero de manera especial en nuestro país, pues bueno, este año 2024 se presenta con una gran interrogante. Dentro de estas grandes interrogantes, ¿qué nos podemos encontrar, Henkel? Bienvenido. Como siempre, un gusto, Marisabel. Bueno, es un año muy, muy complejo. De hecho, estaba, salió hoy un artículo en La Gran Aldea que lo titulé 2024, un año de incertidumbre y oportunidades. Eh, Porque creo que ningún actor político o no político puede decir con cierto grado de certeza qué va a pasar, cómo se va a desenredar, cómo va a terminar esta crisis que puede ir hasta que no hubiesen elecciones este año, a pesar de que, como tú indicas, es un año electoral y no solamente electoral y presidencial. Y bueno, todo esto por la importancia de la presidencia de la República en la dinámica que tiene Venezuela como país. Lo económico no escapa de eso. Por supuesto, el gobierno va a querer generar una sensación de bonanza y el mejor escenario es que tengan los recursos necesarios para crear una bonanza y para mí estaría o sería algo parecido también a lo que hicieron hace unos cuantos años atrás con toda la política de emisiones, que hay que recordar que toda esa política se empezó a manifestarse previo al referéndum revocatorio que tenía que enfrentar Hugo Chávez, creo que fue 2005, 2006, si recuerdo bien. Entonces yo creo que van por allí, de crear una sensación de bonanza, de llevar adelante también un plan de proyectos para mejora en lo social, pero por supuesto con muchísimos menos recursos de lo que tenían en el pasado, ¿no? Y que con ese plan y esa sensación de mejora tanto en lo económico y lo social, bueno, hacer unas elecciones medianamente decentes y que eso, bueno, los lleve a legitimarse y a ser reconocidos y a mantenerse por un buen tiempo más en el poder. Ese es el escenario ideal de ellos. Lo que pasa es que, bueno, una cosa es lo que deseas y otra cosa es lo que termine pasando. Eh, por ejemplo, vamos a hablar, uno pudiese decir, bueno, sí, es un año electoral, con el alivio de sanciones, ya el gobierno va a inyectar gasto público y eso va a terminar en una mejor percepción de la gente acerca de la gestión de Maduro, ¿no? Eso suena bien, pero es que no está garantizado, ¿no? Porque, por ejemplo, esta mejora en ingresos, y sobre todo nos vamos a enfocar en los petroleros, porque el alivio de sanciones impacta directamente la producción petrolera. Bueno, hay varias preguntas que hay que hacerse. Eh, ¿Cómo va a ser el ritmo de mejora de la producción de Venezuela? O cuál va a ser, y eso es una, ¿no? Pero antes, ¿cuál va a ser la magnitud de esa mejora? ¿Cuántos barriles adicionales vamos a poder producir aparte de los 800.000 diarios que cerró 2023, ¿no? Una vez que tú dices, bueno, sí, va a subir 10, 20%, bueno, ¿a qué ritmo se va a alcanzar ese objetivo? Porque, bueno, si el ritmo es lento, entonces en buena parte del año no se va a ver ningún mayor beneficio por ese aumento de la producción, sino, bueno, se va a ver mucho más adelante en el año. Eso es una pregunta válida. Segundo, ¿cómo van a ser los precios del petróleo? Porque si tú subes tu Ujú. producción 20% y ves una caída de precios del petróleo de 30, 40%, entonces el efecto neto que vas a tener a lo mejor es prácticamente nulo o puedes tener hasta menos ingresos de lo que tuvimos en Ujú. 2023. Entonces, esa incertidumbre que va más allá de lo político, también está en lo económico y uno no pudiese decir con plena certeza de que, bueno, vamos a vivir sí, vamos a ver una mejora económica y el gobierno va a tener los recursos necesarios para crear esa bonanza
en 2024. Pudiese ocurrir eso. O sea, yo no puedo decir que Sí. sí va a ocurrir, tampoco puedo decir que no va a ocurrir o negar que eso es una posibilidad que pudiese estar o ser una opción, un escenario para el próximo año. Entonces, no es fácil el análisis, obviamente. La posición. Es la incertidumbre sobre la incertidumbre, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, Venezuela se ha caracterizado por ser un país con altísima incertidumbre, pero los 2024 ya rebasa los máximos que habíamos alcanzado, ¿no? Pues yo creo Sí. que ni ellos, ni nadie sabe por dónde va a terminar esto. Bueno, hace un año yo creo que nadie se imaginaba que íbamos a tener unas primarias. Sí, Y al es final así. hubo unas primarias, ¿no? Y con los resultados que tuvo, que por supuesto sorprendieron a todos, bueno, porque pareciera que había como un mar de fondo allí que no se estaba manifestando y que el 22 de octubre lo hizo de una manera clara. Entonces eso sorprendió a muchísima gente, esa energía está allí, esa voluntad de cambio está allí y bueno, entra como un elemento importante para lo que va a ocurrir en 2024. Yo titulaba esto como un año de incertidumbre, pero también de oportunidades. O sea, como Ujú, ujú, ciudadanos tenemos la oportunidad de que 2024 sea un punto de inflexión en la historia venezolana. No va a ser sencillo, va a requerir que todos pongamos nuestro granito de arena en los círculos donde nosotros tengamos influencia, pero sin duda tenemos que tener conciencia de ello, que creo que la hay, ujú. porque sí, va a ser un año importante, sin lugar a dudas. Ahora fíjate, hablabas de cómo las acciones de alguna manera se han aligerado, pero dices pues, que esto no iría al ritmo que el gobierno le conviene. Ahora, yo no sé qué parámetros tendría y si tiene algún sentido lo que dijo hace pocos días el diputado de la Asamblea Nacional actual, señalando que este va a ser el mejor año en mucho tiempo. ¿Hay realmente factores para decir que este es el mejor año en mucho tiempo? Creo que era el diputado Bueno, Farías, si mal no recuerdo. sí, Jesús Faría, pero yo creo que mejor en números, en variación porcentual de crecimiento que 2022. De hecho, el crecimiento en 2023 se desaceleró con respecto a 2022. No tenemos cifras, pero cuando tú ves la recaudación fiscal, que yo precisamente tuiteaba hoy algunas cifras de crecimiento de recaudación fiscal por año, está claro, en 2023 el crecimiento económico se desaceleró y ese pareciera ser la tendencia. Claro, imagínate que el gobierno mágicamente logra aumentar en el primer semestre 300.000 barriles y el precio del petróleo sube 10-20%, entonces ahí sí pudieses ver un efecto importante en la economía, de mejora en la economía venezolana, pero para mí ese no es el escenario base. ¿Por Mm, qué? Porque al final de cuentas, si bien tienes sanciones aliviadas, yo creo que no tenemos las condiciones mínimas necesarias para que las inversiones que vayan a hacer empresas como Chevron, como Eni, como Repsol, la misma Maurel, oye, pueden hacer montos significativos. Porque ujú, hay que recordar, el horizonte de licencias de 6 meses. En abril creo que sí. tienen que decidir si siguen adelante o no. Entonces, como no tienes un panorama claro, no tienes un marco jurídico realmente creíble, no tienes un mínimo de confianza, entonces sí, van a hacer inversiones, pero las mínimas, sacando el mayor provecho de lo mínimo que estén dispuestos a invertir, dado esa misma incertidumbre, esa misma ausencia de seguridad jurídica, esa misma falta de confianza que tienen todos los actores, tanto ellos como nosotros. Bueno, como sabes, nosotros aquí lo que somos, iniciamos con nuestras preguntas, pero la idea también es que nuestros participantes tengan la posibilidad de preguntar y de hecho ya Lorena está preguntando, Lorena Carrillo, buenas tardes. Si el gobierno genera ese escenario de mayor gasto público y mayor cantidad de bonificaciones, ¿cree que eso influya de manera determinante en la decisión de voto de los ciudadanos, considerando que ha pasado, que en periodos pasados sí ha influido? Sí, bueno, obviamente yo tengo un sesgo, ¿no? Pero yo creo, eh, por supuesto que va a tener un efecto y sobre todo positivo hacia Maduro, ¿no? Pero yo creo que lo que pueden lograr va a ser insuficiente, porque al final el horizonte de tiempo es corto, porque ¿cuándo se van a poner las elecciones? Ojo, un escenario que ya algunos han asomado por allí
y yo creo que es una de las cosas que como ciudadanos tenemos que estar atentos, es que no se hagan las elecciones en 2024 y ellos estén Ujú. con el escenario de ganar un poco más de tiempo para que esa mejora, o esa hipotética mejora en los ingresos del Estado, bueno, haga un mayor efecto en la percepción y en la popularidad que pueda tener Maduro. Eso es algo que está ahí en el aire. Pero a mí me luce que no, ni en magnitud, ni el tiempo lo tienen a favor. Sí puede haber algo de mejora en esa popularidad de Maduro, pero no creo que vaya a ser suficiente como para torcer lo que ya pareciera evidente, ¿no? Una población que ya dice, ya me harté, yo realmente necesito un cambio importante y que no ve que ese cambio importante se pueda dar bajo la actual gestión política. Sí, Henkel, fíjate que eh, dentro del esquema que estamos viendo, vemos también que hay, y de hecho el año arrancó así, arrancó ayer y hoy también en varias zonas del país, conflictividad social por un tema lógico, el tema salarial, sobre todo en el sector público y de los jubilados y pensionados. Muchos dicen, bueno, este año sí es el año del incremento salarial, precisamente por lo que estamos hablando, ¿no? Al ser año electoral. ¿Realmente qué tanto puede jugar el gobierno con esto? Sí, quizás sí veamos algún momento, pero un momento que no va a ser. Esto es interesante y yo creo que vale la pena dedicarles unos minutos, porque bueno, hablamos del comportamiento de la economía real, pero si hay una variable en lo que ellos, y se van a notar esa victoria y vamos a ver mucha propaganda alrededor de estos resultados. Si hay una cosa que sí lograron un avance importante, fue en la contención del tipo de cambio y en la desaceleración de la inflación. Ujú. ¿No? De hecho, cerramos con una inflación por debajo de la del año pasado, una inflación por debajo de 200% y les adelanto algo que esto prácticamente esto sí con cierto grado de certeza lo puedo afirmar. En febrero, y no sé si tanto en enero, pero sí el cierre de febrero, va a ser con una inflación que interanualmente va a ser de doble dígito, que teníamos cerca de 7, 8 años que no veíamos una inflación interanual de doble dígito. Obviamente se van a notar esa victoria, ya por allí ya lo han hecho tanto Delcy Rodríguez como el mismo Maduro en la entrevista de Ramonet, ya lo dejó asomar, pero viene una ola de propaganda muy fuerte seguro, van a decir, mira, ya derrotamos, ya logramos fortalecer al Bolívar, se van a ir por ahí seguramente, eso no tengo la menor duda, pero ¿cuál fue el costo? Es un costo que una de las cosas por las cuales lograron esto es que no aumentaron el salario mínimo en 2023. Ujú. Aumentaron el ingreso, pero no aumentaron el Ujú. salario mínimo. Ellos tienen un plan que están yo creo que los asesores ecuatorianos han hecho un trabajo allí seguro de convencerlos de que tienen que estabilizar las variables nominales, estabilizar el bolívar, reducir la inflación para sentar las bases para que pueda haber las condiciones de crecimiento, el crecimiento del crédito. Bueno, pero el costo no es poca cosa, ¿no? Los trabajadores de la administración pública muy probablemente en términos reales recibieron menos que en 2022. Durante 2023, lo que le habrán pagado de aguinaldo habrá sido bastante poco a final del año pasado. Y si ellos continúan con esto, entonces ellos van a ser muy cautelosos al momento de aumentar el salario, porque yo creo que este año sí lo van a aumentar, pero quizás el aumento va a ser muy por debajo de las expectativas de la gente. Sí. Sí conservan esta sensatez, entre comillas, fiscal y monetaria que han mostrado en los últimos meses. Y bueno, y otro factor que ha colaborado en esta estabilidad en el tipo de cambio y en una inflación mucho más desacelerada es el aumento en la oferta de divisas en el mercado cambiario. Que buena parte de ese aumento de oferta no viene tanto de PDVSA, o viene de PDVSA, sí, obviamente, pero también viene de otro actor importante que hoy juega un rol importante en lo que es el mercado cambiario, que es Chevron. O sea, la oferta de divisas de Ujú. Chevron también está Sí. teniendo un efecto
de contención en el tipo de cambio. Y bueno, eso es lo que tenemos. ¿Qué va a ocurrir con respecto a esa materia? O sea, en el pasado hemos visto cómo se volvieron locos. En agosto de Sí. 2022, bueno, utilizaron la emisión monetaria para pagarle a los maestros en ese momento y el paralelo pasó de 6 a 9. Estamos hablando de un aumento del 50% en un mes. Eso lo vimos. Y después de unos meses de relativamente tranquilidad en el tipo de cambio, hay que recordar, por un buen periodo, el dólar estuvo entre 4 5 y 6 ya a mitad de 2022, pero de Y 6 pasó pudiera a pasar 9. otra vez, Enkel. Pudiese pasar. O sea, por eso te digo, yo antes, uno decía, mira, vamos al ritmo de cerrar en 2022 con un tipo de cambio de un solo dígito y con una inflación de doble dígito. Ese era el ritmo en 2022. Llegó Ujú, agosto y tiró todo eso por el suelo. Porque al final de cuentas, las decisiones, dependiendo de qué tan presionados se vean, al final las decisiones no son tanto económicas, son decisiones políticas. Y ujú. bueno, y eso está, eso depende de lo que se reúna, de lo que converse, de lo que argumenten y lo que deciden en su momento. Dentro de la economía privada, la inversión privada, ¿qué tanto puede surtir efecto esta suerte de luna de miel que hay entre algunos sectores económicos y el gobierno? ¿Tiene algún peso dentro de la economía real grande? Bueno, sí lo ves, ¿no? Y yo te digo, porque inversión y la ves y uno pudiese decir, está muy concentrada, está muy concentrada en el lado comercial, es muy también enfocada en las zonas urbanas, en las ciudades, no tanto en el resto del país. Hay inversión, que esto no está concentrado en las zonas urbanas, pero que sí hay que reconocer en el área agro, hay actores con músculo que han hecho inversiones. eh, Te voy a nombrar algo que quizás muchos de los que están acá eh, no lo tienen por qué saber, y de repente tú sí algo de repente has oído. Hubo una inversión muy importante de los principales actores de producción de huevo. Y por eso tú Ujú, ves el cartón de huevo con unos precios ujú. oye, que son unos precios que están Sí. al alcance de la mayor parte de los venezolanos. Entonces, bueno, ese tipo de inversión hay. Pero si lo podemos cuantificar, eso pudiese ser inversiones que son de de centenas de millones anuales. Ujú, ¿No? Yo creo ujú, que ese nivel de inversión hay y lo ves en algunas mejoras, ¿no? Y lo ves en locales, lo ves en el sector comercio, lo ves en lo que mencioné puntualmente en el área agro, pero es que Venezuela necesita inversiones anuales de decenas de miles de millones. Entonces, cuando ujú, tú ves los órdenes de magnitud de lo que necesitamos, sí, esto ocurre, lo podemos ver, se puede resaltar, se puede darle la bienvenida, pero hay que decirlo, es insuficiente para lo que realmente necesitamos. ¿Cuánto necesitamos para mejorar el sistema eléctrico nacional? ¿Cuánto ujú, necesitamos para mejorar el servicio de agua? ¿Cuánto necesitamos para mejorar la infraestructura de salud y educación en Venezuela? ¿Cuánto necesitamos para la emergencia humanitaria en la parte de alimentación? Entonces, bueno, ahí estamos hablando de montos muchísimos más grandes de lo que estamos viendo y lo que estamos viendo de inversión del sector privado. Si bien, repito, hay que darle la bienvenida, esté muy por debajo de lo que necesitamos. Bueno, por lo que hemos estado hablando durante estos Te 10 escucho muy minutos, bajo, Isabel. sí, ya voy, espérate creo que, ajá. Ahora Dentro de sí. lo que hemos estado hablando durante estos 10 minutos previos en esta conversación, todo pareciera indicar que si hay un cambio realmente en materia política, pues definitivamente hay un cambio en materia económica. Es difícil que ese salto se dé dentro del actual esquema, ¿no? Sí, bueno, se lo explicaba aquí a parte del equipo económico de las discusiones que tenía. Porque te mencionaba estas mismas necesidades. O sea, la mejora de servicios públicos, y vamos a hablar del sistema eléctrico nacional que necesita inversiones que van desde miles de millones a decenas de miles de millones. El Estado venezolano hoy no tiene eso. Entonces ahí es donde entra el rol de las multilaterales para financiar eso. Porque si no, ¿cómo haces tú para crecer sin electricidad? Ujú, Es prácticamente imposible. Entonces, bueno, ajá, ¿y cuáles son las condiciones que harían falta para otra vez las multilaterales bueno, puedan ser una opción de financiamiento para Venezuela, para Venezuela?
Para mí, porque tienen reformas muy importantes que hacer, reformas institucionales, necesitas un equipo creíble y a mí me luce que es muy difícil de llevar esto adelante sin un cambio de gobierno, un Sí. cambio político. De hecho, toda la reforma institucional que necesita Venezuela necesita, es un prerequisito, un cambio político, un cambio de gobierno, porque el actual gobierno no tiene los incentivos para cambiar nada, porque el actual marco está totalmente a favor de ellos y de hecho el marco institucional actual lo sostiene. Entonces, Ujú. claro, resulta iluso pensar que ellos van a cambiar ese marco institucional, que al cambiar ese marco institucional les facilitaría que salgan de poder. Yo ese Sí. escenario no lo veo. Bueno, primero hay que hacer una presión para hacer el cambio político y después ir hacia unas reformas institucionales profundas y crear las condiciones para que llevemos, para atraer la inversión, para atraer financiamiento, para poder reestructurar la deuda, para hacer los cambios que son urgentes. Y bueno, y en ese escenario, Marisabel, Venezuela tiene para crecer doble dígito. O sea, yo veo los A primeros eso años. iba. En ese modelo o ese escenario de cambio de gobierno, bueno, ya hay una candidata por parte de la oposición, pero bueno, no vamos a hablar de un resultado, quién pueda llegar, porque bueno, también en el escenario político hay mucho que decantar, pero si hay un cambio político en el país, ¿quién lo encabece? ¿Qué significaría si esa persona tiene una visión distinta en materia económica? ¿Cuáles son las verdaderas potencialidades de Venezuela? Sí, bueno, esto no es por ser pesimista, ¿no? Puede haber cambio político para peor, ¿no? Y Venezuela tiene allí un historial que justifica esta afirmación. Pero bueno, Sí, vamos a totalmente. ser positivos porque yo creo que hay argumentos para ser positivos y el cambio va más hacia algo más, una economía de mercado, un sistema de libertades, un sistema institucionalmente fuerte, donde hay seguridad jurídica, donde las instituciones que estén son instituciones creíbles, donde la sociedad empieza a confiar tanto en los que delinean las políticas económicas y a confiar entre sí, donde tenemos instancias de resolución de conflictos. Bueno, es un país medianamente decente, ¿no? Como los hay en el resto del planeta. Ahí sí, hay ese escenario es de crecimiento de 15%, entre 10 y 15% en los primeros 3 años. La potencialidad que tiene Venezuela para mí es que, dado ese escenario, donde entras un círculo virtuoso de crecimiento, Venezuela puede en 6 años duplicar su PIB. Yo creo Mm. que tenemos todo el potencial para hacer eso. Porque, ojo, nosotros duplicamos nuestro PIB y todavía quedamos con un nivel hasta por debajo de 1998 en PIB per Ujú. cápita. O Sí, sea, no crea que, no, que estamos alcanzando el máximo del sí, potencial. ¿Es eso posible? Obviamente, sí es posible. ¿Va a ser fácil? No va a ser fácil, porque realmente estamos hablando de sentar los cimientos para una Venezuela completamente distinta, donde se recate lo bueno que se hizo en el pasado, incluyendo la misma gestión chavista, pero también tomando en cuenta todo lo errado, tanto con los últimos 20 años y como también en el pasado tampoco todo fue aciertos, sí, ¿no? También hubo sí. errores y funcionamientos que no eran el más adecuado. Solamente para ya terminar esta intervención, por ejemplo, la política de sobrevaluación del Bolívar, que fue algo muy claro previo a Chávez y también con Chávez y con Maduro, eso le hace un daño tremendo a la diversificación de exportaciones, ¿no? Porque Ujú. prácticamente ya teníamos las divisas que generaba el petróleo, no teníamos que ser competitivos, podíamos tener un Bolívar fuerte, lo cual abarataba las importaciones y tener un nivel de vida relativamente bueno para todos. Bueno, pero eso sí impidió que las exportaciones de Venezuela fuesen diversificadas. A final de la gestión de Caldera hubo algo de eso y lo puedes ver en el Ujú. Atlas de Harvard, donde ya aparece unas exportaciones no petroleras, oye, con un monto relativamente importante, pero bueno, todo eso se perdió con Chávez y hoy por hoy, si bien dice, no, dejamos de ser un país petrolero, yo creo todo lo contrario, somos mucho más dependientes Sí. del petróleo, eso sí, como la industria petrolera está en el piso, la misma economía venezolana también lo está.
Sí. Bueno, bueno, estaremos atentos a los escenarios de este año, como hemos estado hablando, y evaluar, ¿no? Cada cierto tiempo cómo va la situación. Como tú dices, pues un año de gran incertidumbre y ante la incertidumbre, pues bueno, más vale ir poquito a poquito desgranando cada escenario. Muchísimas gracias por Deja- haber estado aquí con nosotros. No, gracias a ustedes, con un gusto y bueno, cuando quieran nos acompañan. Un abrazo, gracias, que feliz año. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron aquí hoy con nosotros en Venezuela Adentro, muy pendientes para otra próxima oportunidad. Chao.